Hola, buenos días. Ya estamos aquí para transmitir el programa del día de hoy. Un cúmulo de noticias interesantes, lo que hemos visto esta semana. Creo que lo más interesante es la llamada que le hizo la señora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a el señor Donald Trump, perdón, Donald Trump, que usted sabe, como usted sabe, amenazó al país con imponerle aranceles y ha hecho toda una amenaza franca, abierta, exigiéndole a México que tiene que poner controles a la llegada de migrantes a la frontera con Estados Unidos, pero sobre todo la mayor preocupación, según lo que dice él, es el tráfico de fentanilo que está convirtiendo a su país pues prácticamente en un estado en el que los cientos de miles de muertes anuales pues ya lo llevó a tomar la decisión de que hay que presionar al gobierno mexicano para que hagamos esa parte de la chamba. Usted recordará que este tema no es algo nuevo, lo mismo pasó en los días de Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, Aurora. Y Buenos días. México, de alguna manera, eh, pues se dobló. Ahora sí que Andrés Manuel decía la señora, en una publicación que se hizo pública en un libro, decían que les había llamado la atención la manera tan pronta como se había doblado el gobierno mexicano. Y ha tenido muchos adjetivos muy poco gentiles con el entonces canciller y hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En esta actitud, perdone ustedes, todo lo que aquí decimos son percepciones personales, no son percepciones de nadie más que de uno. eh, Tan vulgar, tan corriente, tan descaradamente agresiva de Donald Trump, que perdóneme usted, pero pareciese como si el engreimiento por la capacidad económica del presidente de Estados Unidos fuese suficiente para justificar esa patanería y esa mala actitud que tiene contra toda la gente con la que platica y con la que negocia. Antes, el día de ayer se publicó en el periódico Reforma una serie de resúmenes del libro de Angela Merkel, cuando fue primera ministra, usted recordará, durante 16 años de Alemania, y la señora esta describe unos actos tan grotescos, tan soberbios, tan ofensivos del presidente, del entonces presidente de Estados Unidos, que dice uno, ¿cómo puede ser posible que hayan vuelto a votar por un personaje de ese tamaño? Bueno, pero aquí en México también tenemos lo nuestro, mi querida Aurorita. Yo no dije nada. Buenos días, Aurora, buenos días. La Buenos expresión días. Oye, corporal disculpa dice la todo. tardanza. Te explico. Es que me habló una persona, no la conozco, Ajá, que tienen 2 semanas en huelga 24/7 en las puertas de Fonatur y nadie los pela, nadie sale a hablar con ellos, nadie les pregunta cuál es lo que están peleando. Pues están peleando que hasta el día de hoy no les han pagado la expropiación de sus terrenos y algunos no les han, vamos, te lo voy a poner con números, son 2 familias que no les han pagado lo de la expropiación, 7 familias que no le han hecho las adecuaciones a sus terrenos, que quedaron sin acceso, que se inundan, que los partieron a la mitad por el paso por los trabajos del Tren Maya. Maya. Y lo que ellos tienen entendido es que ya se le depositó, que ya les depositaron ese dinero a Fonatur Tren Maya. Eso es lo que ellos entienden. En las puertas de Fonatur nadie los pela, nadie les pregunta, nadie quiere hablar con ellos, nadie sale a atenderlos. Tienen 2 semanas, Paco, y me acordé de lo que me decías, que no era Fonatur, sino era una empresa. Le dije que
que yo había entendido que era una empresa a la que les pagaban, no Fonatur directamente, y ellos me decían, pero nosotros nos dijeron que ya le habían depositado a Fonatur Tren Maya para que nos pagaran. ¿Cómo está lo de la empresa? Esa parte no se la supe explicar. Fíjate que unos amigos míos, muy conocidos en Campeche, gente que estudió conmigo la prepa, tuvieron afectaciones por el paso del Tren Maya a esos terrenos. Y en algún momento negocian con una empresa y esa empresa les da un anticipo de la indemnización a la que tenían derecho y ellos se quedan conformes, esperando que les liquiden. Había una serie de negociaciones ahí medias raras en las que te pagaban todo de golpe. Si aceptabas un precio, te pagaban de otra manera si aceptabas el otro precio. El caso es que estos amigos, que han sido también de los más críticos y de los que se han manifestado en contra de lo que está pasando a la gente a la que le deben indemnizaciones del Tren Maya, nos muestran los documentos y empezamos a hacer una investigación. Eh, la realidad es que no la hice yo, la hicieron sus abogados y sus notarios, y se dan cuenta de que la empresa con la que habían hecho el trato ya no existía. Ya no existía, entonces, obviamente, los documentos que tenían dejaban de tener validez. ¿Por qué? Porque como era una empresa particular con la que ellos dirimieron el tema del Tren Maya, y al desaparecer esa empresa, pues ¿a quién le reclamas? Si a los que le firmaste fue a esa empresa, ¿no? Y entonces han empezado a surgir problemas porque mucha de esta gente se desespera porque ven que prácticamente la obra en Campeche, en la ciudad de Campeche, pues ya está terminada, ¿no? Y empiezan a ver pues, en qué momento les van a hacer las liquidaciones. Lo cierto es que esta empresa desapareció, no hay nadie que se haga responsable, no hay nadie a quien reclamarle, y va a ser un camino muy tortuoso hasta que encuentren la manera, la forma de cobrarse, porque por desgracia nos estamos enfrentando hoy a que la nueva legislación, que se modificó por los cambios de la Suprema Corte de Justicia, señala pues que no se pueden amparar más que de manera personal. Antes tú sabías, como tú sabías, antes si alguna persona se amparaba por un reclamo en particular y eran más de 5 personas las que hacían el mismo reclamo, pues se convertía en una jurisprudencia y en automático amparaban a todas las que tuvieran el mismo reclamo. Hoy ya no es así. Hoy ya es personal cada uno de los amparos. El tema es que, ¿a quién demandan? Porque de alguna manera el gobierno nos va a decir, bueno, pues que el trato no lo hiciste con nadie de gobierno, lo hiciste con una empresa y la empresa ya no existe. ¿A quién vas a demandar? Tu audio, tu audio, Aurora, tu audio. Pero aquí el tema, Paco, es donde a mí me salta porque quien hizo los trabajos y quien tiene la obligación de pagarle sería Fonatur. No, Fonatur Tren Maya, ¿eh? No Fonatur en lo general. Fonatur Tren Maya, pues son los que hicieron las afectaciones. ¿O quién te paga la afectación? ¿La empresa, el abogado que contratas o quien hace la afectación? Pues es que Aurora, lo que estoy viendo en este tema, en este caso en particular, tú recordarás que en algún momento lo sacamos a colación y dijimos que iba a ser un verdadero entuerto, porque el gobierno se va a escudar en que ellos no hicieron ningún trato con esta gente y que ellos desconocen el trato que hicieron con la empresa. Entonces, ellos, ¿a quién van a demandar? ¿Pueden demandar por afectaciones al Tren Maya? Pues sí, sí lo pueden hacer. ¿Pueden demandar por afectaciones al gobierno federal? Pues sí lo pueden hacer. Pero como quedó la ley, como quedó la reforma al Poder Judicial, no va a haber manera de que fallen en contra del gobierno. Ya no hay manera de que eso pase. Que es en buena medida lo que hablábamos, esa modificación a las leyes que llevaron a la elección en el próximo año de los
jueces, magistrados, prácticamente dejan indefensión, porque el meollo de la ley es que tú no puedes demandar al gobierno. Y el gobierno no puede fallar a favor de un ciudadano porque son obras emblemáticas y son obras necesarias para el país y son obras de seguridad nacional. Entonces, si te afectan, pues lástima con la pena, pero te van a pagar lo que ellos consideren. El tema Pero te lo tienen que pagar. yo creo que hay una pequeña rendija que un abogado inteligente y un abogado capaz puede todavía, por ahí meterse, porque si bien es cierto que la ley entró en vigor, ya no hay, la Corte determinó que no tiene facultades para hacer una revisión y para modificarla, a pesar de que hay temas ahí de anticonstitucionales en ella. Yo creo que va de alguna manera aprovechar esta franja de tiempo hasta el 25 cuando se haga la elección de jueces y magistrados, y traten de empujar en lo personal temas ahí de demandas. Y lo que sí es cierto, Aurora, es que si no son suficientemente amplias o grandes o muchas las personas afectadas, no les van a hacer caso, ¿eh? Dos, tres personas no les van a hacer caso. Ahora, A mí me yo da tengo mucha dos dudas, pena, me da mucha dos pena dudas. decírselos, pero tienen que contratar un abogado, tienen que encontrar, el abogado tiene que encontrar la manera de cómo hacerlo. Y de alguna forma, pues sí tienen ahí una posibilidad de hacer una demanda, una queja formal o algo, y deberían tener que pagarles. Pero pues las modificaciones de este gobierno es que al gobierno no lo puedes tocar. Y si Ahora, el juez lo toca, ya después del 25, de la elección del 25, el juez puede ser sometido ahora sí que válgame, a un juicio por este pequeño grupito de gente que va a determinar si las resoluciones judiciales tienen valor o no tienen valor. Ese es el verdadero ahora, problema del tema. sí, de acuerdo, pero todavía lo pueden hacer. Todavía los jueces que están todavía son gente que conoce la Constitución y que avala el respeto al derecho de los ciudadanos. Entonces lo pudieran hacer, pero aquí tengo dos dudas. Una, la empresa, ¿quién la contrata? Los afectados. No, 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 no. ¿Quién la contrata? El Tren Maya contrató a una empresa para que Ok, hiciera todo hasta ahí, eso. espérame. Ok, el Tren Maya lo contrata. ¿Tienes el nombre de la empresa? No. No, no lo tengo, no lo Pues tengo. cualquier empresa que tú contrates tiene que haber un representante de la empresa. Sí, si la empresa existiera, Aurora. Aun cuando desaparezca la empresa, tuvo que Mm. haber alguien que la constituyó, que estaba a la cabeza. Y me parece que el Tren Maya debería unirse a las voces de estas personas para exigirle a la empresa que hizo los convenios, porque yo supongo que si lo contrató el Tren Maya, le pagó a la empresa el total de las indemnizaciones. Tampoco lo Entonces, tenemos ahí hay un claro. fraude. Tampoco lo tenemos claro. Tampoco sabemos la calidad ni la cantidad, ni la personalidad de las personas que formaban esa empresa. Y si el Tren Maya fue el que hizo la contratación de la empresa, el directo responsable es el Tren Maya. Nada más que ellos hicieron el trato con una empresa que ya no existe. Puedo te digo yo que tiene muchos recovecos y que tienen que contratar un muy buen abogado para que ese buen abogado encuentre todos estos caminos y pueda de alguna manera encontrar gente responsable y que sean ellos los que, pues ahora sí, que con la mediación puedan ir desbaratando esta madeja, porque lo que yo me parece que pasó en este tema es un peculado. Digo, más que nada es un fraude maquinado. Yo no puedo saber si esta empresa fue creada ex profeso para la indemnización y una vez que le entregan todo el recurso a esa empresa desaparece y no se lo paga a los afectados. No lo podemos saber. Entonces hay que hacer toda una investigación, Aurora. Ese es el verdadero drama. Ese es el verdadero drama en este caso particular, porque de acuerdo con lo que me contó a mí el abogado que se enteró de primera mano del tema,
también amigo de algunos de los afectados, me dicen, ¿y a quién vamos a demandar? El problema, Paco, me dice, es que ya no existe la empresa y la calidad jurídica de los representantes pues ya desapareció porque desaparece con la empresa. Es un tema complicado, Aurora. Creo que en la medida que sean más personas las que se reúnan y empujen, van a poder de alguna forma recibir algo de lo mucho, porque estos dos amigos nuestros, que, no son, que son personas de alguna manera de conocidas y de gente que ha estado metida en temas públicos, eh, están muy indignadas con lo que pasó. Y tienen medios y tienen recursos y tienen relaciones como para poder armar el circo. Yo creo que lo que tendrían que hacer es organizarse para que de alguna forma vayan a ver a esta gente. Ahora, ahí te pongo en el chat el nombre de estos dos amigos afectados para que esta gente pueda ir a verlos a ellos y que les expliquen qué están haciendo o que se unan para poder hacerlo. Yo te lo pongo en el chat para que les eches una mano a estas personas, porque a mí se me parece muy ofensivo la manera como están haciendo las cosas, porque normalmente son gente con pocos recursos o gente con muy pocos estudios, ejidatarios, gente de ese tipo que fueron afectadas y que no les quieren responder. Yo creo que eso es complicado. Fíjate que hace poco, en el caso particular del gasoducto que están introduciendo en Campeche, ya han pagado indemnizaciones y todo. De repente aparece que un presidente de un comisariado ejidal le entregan 64 millones, que era lo que le correspondía por la afectación del gasoducto, y se lo entregan al comisario ejidal, y el comisario ejidal desaparece. El abogado decía que, no, que tendrían que habérselo entregado en una asamblea ejidal, que no le entregaran al presidente como representante del ejido, que no le entregaran el cheque, que se hiciera una asamblea y delante de todos, que todos firmaran, le entregaran a él, si ellos estaban de acuerdo, el cheque. Ahora se perdió el ejidatario. 64 millones de pesos, que era el beneficio para la comunidad. Digo, no sé cuántas personas fueran, pero si es una comunidad grande, pues le tocaba de muy poquito a cada uno, ¿estás de acuerdo? Pero ya pasó y sigue pasando. O sea, estas son cosas que desgraciadamente la naturaleza humana es así, es así. Óyeme, me mandaste un video anoche, un par de videos anoche, y te quiero decir que me llama mucho la atención ese cambio de la gobernadora Sansores en cuanto a la verbalización de las cosas que dice, cómo las dice y la actitud que ella asume con este grupo de empresarios a los que atiende. Platica. Cancelan de entrada el impuesto del 5%, que fue tan polémico y que todo el mundo decía. Yo escribí una columna en relación con ellos diciendo, oigan, ¿no están viendo que tienen más de 120 mil millones de pesos en deuda los proveedores de Pemex? Van a correr a más de 10,000 personas en Ciudad del Carmen y se les ocurre venir a hacer un impuesto adicional cuando la única forma que esta gente pueda medianamente resolver es ir vendiendo partes de sus empresas o partes de sus bienes para poder paliar la situación tan complicada. Y quieren grabar eso también. A mí se me hacía una cosa verdaderamente inhumana, no solamente inhumana, poco inteligente. Y oía yo el video que me hiciste el favor de mandarme, y oigo el tono de voz de la señora Sansores y dices tú, bueno, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué esa reacción tan beligerante, no ofensiva, sino ya sabes que doña Laida no tiene mucho freno en cuanto a las groserías y a las malas palabras, ¿no? Y usa varias palabras altisonantes en la reunión, y ves a una mujer que me recuerda mucho a aquella del 97,
aguerrida, que decía, no solamente no les vamos a cobrar más impuestos, sino que vamos a defender a Campeche porque no nos tienen que cobrar esto y nos tienen que dar exenciones para esto y tenemos que ver esto. Y dices tú, ¿por qué tan tarde? Y la única explicación que uno puede entender es la distancia que tiene la señora gobernadora con la actual presidenta. Y es lo que te puedes entender de que no está teniendo dos cosas especulativas al 100% de mi parte. No sé si no tiene la confianza o el temor que le tenía a Andrés Manuel. Esa es una de las primeras partes que yo considero. Y la otra es que yo creo que la señora está viendo que no ha tenido respuesta en ninguna de sus gestiones. Y hoy empieza a tomar este otro discurso poniéndose al frente de los campechanos. Y de alguna manera, sí, yo lo entiendo, es una posición, es una pose. La señora no, el primer interés que tiene que cuidar es el de ella, no el de los campechanos, perdónenme. A eso me queda más que claro. Pero hoy la nota principal de Reforma congela Pemex nuevos contratos. Pemex congeló los nuevos contratos con proveedores mientras diseña un nuevo esquema para cubrir adeudos que al tercer trimestre eran de 402,874 millones de pesos, 20,000 millones de dólares, con empresas que prestan servicios petroleros. La suspensión temporal de Pemex Exploración y Producción aplicará para los nuevos contratos que no se habían formalizado previamente, según un documento interno que de la empresa al que tuvo acceso la Bloomberg, la agencia de noticias Bloomberg. En el documento fechado antier, el 25 de noviembre pasado, firmado por Néstor Martínez Romero, director de PEP, se señala que en el 2025 la petrolera tendrá menos recursos para llevar a cabo sus actividades, por lo que solo se aprobarán contratos selectos que se consideren necesarios para llevar a cabo sus actividades. La empresa no hizo ni un comentario sobre ese documento. Pemex debe a contratistas el equivalente a 20,532 millones de dólares en pagos atrasados por trabajos en campos petrolíferos y otros servicios, de acuerdo con su último reporte financiero al 30 de septiembre pasado. Según expertos, lo que más inquietud genera en empresas de servicios petroleros es que no haya siquiera un plan de pagos. Es muy común que las empresas grandes subcontraten a empresas locales y todas saben que todo depende de que Pemex haga sus pagos, pero que no se esté ofreciendo una alternativa real, ya sea para el factoraje o para la certidumbre de pago y hacer programaciones, que no existe un plan real, es lo que está generando mucho ruido dentro de la industria de servicios. Dijo Gonzalo Monroy, director de la consultora GEMEC. Monroy agregó que el impago a proveedores se convierte en un balazo en el pie para Pemex porque sus operaciones dependen de sus proveedores de servicios. Es lamentable que el director de Pemex no logre entender la urgencia que existe en el sector de la proveeduría mexicana e internacional que trabaja con Pemex y no les ofrezca un plan con claridad, con certidumbre que inspire confianza para la petrolera. Aquí lo más extraño, perdón, voy a usar una palabra que estúpido, es por qué no permites que estas empresas utilicen las facturas que tú le entiendes y se las pague Nacional Financiera o Banobras. Y ese pago le permita a o sea, les van a cobrar 2%, 3%, que es lo que normalmente te cobran por el tema del factoraje. ¿Y por qué no permiten que estas empresas hagan el factoraje con fondos del gobierno federal, como si fueran créditos entregados a petróleos mexicanos, para poder tratar de sanear la economía de los proveedores? Oye, No pueden, Paco. Si no han podido pagar lo que deben con anterioridad, no se van a echar otra deuda encima con financieras. Mira, el tema es complicado. Empecemos por el tema de que me hablaste de la señora Sansores. La señora Sansores, desde que vino Claudia Sheinbaum,
de visita a Campeche, donde hubo un enfrentamiento con ella, donde fue muy grosera. Cuando alguien llega a tu casa, no es para que la ofendas, es para que la trates bien. Si tienes temas que son ríspidos entre ustedes, los debes ver en otro panorama y en otro tiempo y en otro lugar, no cuando llegan de visita a tu casa. Y me parece que eso terminó con el rompimiento que hay entre ellos. Al final del camino, eh, la presidenta de México dijo las obras que se iban a hacer en Campeche. Algunas las anunció las inversiones en qué sentido iban. De hecho, si tú recuerdas, entre las cosas que se dijeron fue lo del arroz. El Sí, evento que hay, no sé si hoy o mañana, o hoy y mañana, los 2 días, en la universidad, es de la Secretaría de Desarrollo Agrícola y Pesquero, una cosa así. sí. Es federal, es un programa, es el programa federal sobre el arroz que dijo la señora Sheinbaum que se iba a hacer aquí en Campeche. O sea, ellos hicieron los estudios de lo que necesitaban, ellos se contactaron con la gente de Campeche, porque además Campeche tiene un terreno ideal para la producción de arroz y se está buscando que se tenga la suficiencia alimentaria, ¿no? En el país. Entonces, por eso están haciendo en determinadas regiones, están trabajando con temas específicos de producción agrícola, ¿ok? Campeche es el arroz, entonces lo están haciendo, pero al final del camino no le preguntaron a la presidenta, si, digo, a la gobernadora si quería este tema. También las inversiones que se están haciendo, que se van a hacer en Campeche, pues no le van a tomar parecer porque son proyectos y programas ya aprobados por la presidenta en base a las necesidades que tiene Campeche, que tiene el país, como es los ramales que van a sacar del Tren Maya en Yucatán y tal vez aquí en Campeche, este, los trabajos que van a hacer tal vez en API o en algún otro puerto para, para darle movilidad no a Campeche, sino a las necesidades que tiene México como país. Pero no le tomaron parecer, ¿ok? El tema es que se va a hacer y no le van a permitir meter las manos. Me parece que el enojo la está llevando a tomar posturas amenazantes contra la presidenta, que cerrar fronteras, que si Campeche quiere lo hace, que si Campeche, y está tomando como carne de cañón a los petroleros y a los empresarios campechanos. Los está poniendo al frente cuando antes en 2 años, más de 2 años de gobierno, ni siquiera los tomó en cuenta, Paco. Entonces, esto es lo preocupante real del tema. Pero bueno, este es nuestro tema, pero ya llegó el señor Federico Berrueto, a quien le doy los muy buenos días y la bienvenida a este programa. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Federico. Gracias, Aurora. Un placer. ¿Qué tal, Federico? Un gusto como siempre. ¿Qué tal, ¿Cómo, Paco? Gusto cómo saludarte. ves? ¿Cómo ves? Digo, creo que es algo positivo de que de haber corregido el error de la cartita y haberla hecho pública antes de mandarla con una llamada, creo que ajá. Hay temas de cortesía y diplomacia que como que muchos no, como que no se entienden en la 4T, ¿no? Pero creo que la llamada a Donald Trump es algo positivo y estoy leyendo en todos los periódicos que el problema de la llamada es que ella entendió una cosa y Trump entendió otra. Ese es el tema. ¿Cómo ves, Federico? Tú que estás al tanto de todo el tema, eh, estamos discutiendo también acá el enorme problema que hay en Pemex, que ha provocado en Campeche una movilización, pues, ahora sí que verbal de los proveedores de Pemex. Aquí se le debe prácticamente 120,000 millones de pesos a proveedores de Pemex y no tienen para cuándo pagarle. Y, y el efecto nacional que está teniendo esta crisis al interior de la empresa petrolera, que lo que pareciera es que no entienden cómo manejarla y no saben qué hacer con ella. Pero si quieres, vamos primero con lo de Trump y Claudia, por favor.
Bueno, a ver, este primer término creo que es muy difícil lidiar con un personaje como Donald Trump. No hay una receta en la diplomacia Sí, que te diga cuál es el mejor camino para tratarlo. A mí en lo personal no me pareció que fuera de mucha utilidad que la presidenta copiara a López Obrador en esta práctica de hacer cartas y difundirlas antes de que las reciba el destinatario. Creo que este tipo de ejercicios son inútiles para el propósito del diálogo que se requiere con el que está del otro lado. Sirve, sin duda alguna, para que el respetable, es decir, que el público se sienta, digamos, reconfortado, se sienta a gusto y aprecie lo que está haciendo el gobierno, pero es ineficaz. El tema es de la llamada, creo que es mucho mejor. eh, y el problema que tiene, yo diría, a este gobierno, primero, es que no se le ve el tamaño, así como se le ve tamaño en materia de seguridad, pues fundamentalmente por García Harfushi y sus colaboradores, y el enfoque que han tenido, creo que es una parte donde yo tendría un juicio razonablemente esperanzador o a favor. Yo diría que en política internacional, eh, ¿qué puedes hacer tú cuando tu secretario de Economía está jugando ya la sucesión presidencial en 2030? Y estar, o sea, lo que hace Marcelo es a partir de su posicionamiento personal, eso es más que evidente. Y es la pieza que supuestamente mejor conoce y que más utilidad puede darle a este proceso de interlocución. Veo, o sea, veo amateurismo y a la presidenta pues la veo sola y los que la acompañan pues no la están, no la están apoyando o no están haciendo las cosas a la altura del desafío que tiene, que es monumental. Ahora, para lidiar con Donald Trump, eh, yo lo que primero es que no lo trates como si fuera de Morena y viviera en Iztapalapa, para empezar, porque tus expresiones hacia él son verdaderamente de una candidez brutal, ¿verdad? Es decir, que ya estamos haciendo la tarea y ya hemos hecho y esto, lo otro. Pues eso convence a los de Morena y convence a los de Iztapalapa, pero pues ni siquiera convence a los de Mérida o a los de Campeche. Pero el asunto está en que eh, yo no creo que sea el tema comercial el objetivo fundamental de Donald Trump. O sea, no, o sea, estimo que los inconvenientes, salvo que él quisiera remodelar toda la economía norteamericana o mundial más bien, que tampoco lo descarto, pero realmente es una empresa que al menos a través del proteccionismo no llevaría a ningún lado, pero bueno, puede pensarlo. Pero salvo esa excepción, yo te diría que, o les diría que Donald Trump va a utilizar el tema comercial como una palanca para lograr otros objetivos. ¿Qué objetivos tiene o espera de México? Lo primero, pues lo que ya logró, que los mexicanos nos sintamos acorralados, arrinconados, a la defensiva. Y cuando digo los mexicanos es sociedad, gobierno y empresarios. Y él ya lo logró, ya festejamos incluso que haya diálogo. Cuando el señor está todavía 2 meses, él es un presidente electo. O sea, como tal es igual que López Obrador, era un presidente electo que ya estaba cerrando aeropuertos y cosas de ese tipo, y en un objetivo claro que es el mismo de Trump, que es la personalización del poder y la concentración en su persona. Entonces, hacia allá va Donald Trump. Pero lo que quiero decir es que de México, creo que la agenda
de seguridad sí va en el sentido de tener concesiones mayores que el gobierno no está dispuesto a dar, no, y fundamentalmente es que haya una mayor intervención del gobierno norteamericano en territorio nacional, desde agentes armados, desde esquemas de intervención y actuación mucho más explícitos que definitivamente significarían un precedente de intervencionismo que no creo que el gobierno esté dispuesto a transitar. ¿Estará dispuesto a transitarlo de manera encubierta? A lo mejor, pero sí creo que el señor Trump va por mucho más. Aquí no está partiendo de cero Donald Trump. Las agencias en general, incluso el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos, tiene una radiografía muy clara de la connivencia de las autoridades locales, federales, militares con el crimen organizado. O sea, hay digamos, una fotografía razonablemente clara, creo que mucho mejor de la que tenemos nosotros, de qué tan penetrado está institucionalmente el Estado mexicano por parte del crimen organizado, cuáles son los acuerdos, los pactos, quiénes son las personas, cuáles son las empresas, etcétera. Porque ¿Y por qué lo tiene Estados Unidos? Porque ellos desde hace tiempo se movilizaron. Digo, no vamos a poder parar el narcotráfico, pero sí podemos entender el narcotráfico. Y a lo que se movió, que fue desde el siglo pasado, en la década de los 80, y el caso de Kiki Camarena es parte de esa idea, y es cómo a través de tus agentes vas penetrando a las organizaciones criminales, pues para saber cuáles son sus vínculos, cómo se mueven, cómo operan, etcétera, con una idea de que el narcotráfico es imparable, pero hay que manejarlo, hay que conducirlo. Y algo que se les fue de control en el pasado reciente es con el fentanilo. ¿Por qué? Porque el fentanilo probó ser una droga muy fácil de transportar, de comercializar, y a su vez con consecuencias en términos de salud devastadoras. Y entonces esta idea de que tiene el sistema norteamericano, decir, bueno, no voy a acabar con ello, pero sí lo puedo regular o controlar, se le salió con lo del fentanilo. Por eso el fentanilo tenemos como 5 o 6 años con el grito al cielo por todo lo que ha significado. También ellos han logrado avances, pero los avances que han logrado en materia de fentanilo no es combatir la adicción, sino más bien atenuar las posibilidades de que haya fatalidades. Hay ciertas drogas que se pueden dar incluso que ya están, que no están bajo control, precisamente para que la persona cuando tenga una crisis derivada de intoxicación por el fentanilo pueda ir a cualquier farmacia, compra esa droga, se la inyecta y con eso evita que sobrevenga una crisis mayor de salud y eventualmente la muerte. Y han bajado las muertes por fentanilo, pero han bajado no porque haya bajado la adicción, sino porque encontraron una forma para poder resolver ciertos casos extremos de crisis de salud. Pero bueno, lo que Trump creo que va a querer son concesiones mayores en términos de seguridad. Y en términos de migración va lo mismo, ¿no? O es decir, quiero los menos migrantes posibles, pero otra cosa, que los que yo tengo me los recibas. Es decir, que México sea el tercer país seguro, pero no tercer país seguro en términos de trámites, o sea, de migrantes potenciales que esperan en México para poder solicitar su ingreso formalmente a Estados Unidos, que eso era el esquema del tercer país seguro, sino más bien, ahí te van los que yo tengo aquí que son ilegales, entraron por tu frontera, regresan por tu frontera. Y en este sentido, sí creo yo que más allá de cuál es la aportación que hacen los mexicanos a la economía o los ilegales a la economía, etcétera, tal. Creo que en esto hay dos temas que debieran tenerse presentes. Primero, en materia comercial, sí creo que Donald Trump esté en la idea
de que la amenaza de tarifas y eventualmente ciertas tarifas tengan como objetivo no los estados nacionales, sino presionar a las firmas, a las empresas norteamericanas, a que tengan sus plantas industriales en Estados Unidos. Que digan, si te vas a México o a cualquier lugar, te voy a complicar la vida. O sea, necesito, ¿verdad?, que tú inviertas acá en Estados Unidos. Y lo mismo vale para efectos de la migración. Es cierto, los migrantes allá son útiles, le dan competitividad a la economía norteamericana, pero nuevamente Trump dice, no, yo lo que necesito es que empleen digamos, migrantes legales o a ciudadanos norteamericanos, no los ilegales. Los ilegales es una forma de abaratar el mercado laboral y pues no estoy dispuesto a eso. Prefiero expulsar millones de migrantes y con eso, ¿verdad?, fortalecer el mercado laboral norteamericano. En medio de la elección hubo un debate muy significado entre por qué los trabajadores norteamericanos le dieron la espalda al partido demócrata, perdón, y se fueron por el republicano. Y en buena parte tiene que ver con esta idea de la migración, donde Trump era mucho más creíble y decir, yo voy a proteger tu economía, tu situación laboral, tus salarios e incluso los beneficios, salud, educación, tu lugar de residencia. ¿Por qué? Porque yo sí te los voy a echar fuera, los otros no te los van a dar nada más, no, son permisivos para que ellos ingresen. Entonces, sí estamos, o sea, sí hay que tomarlo en serio, es lo que quiero decir yo de Donald Trump. Con todo y que concedo que el tema de las tarifas puede ser más una manera de presionar para obtener concesiones en otros lados o bien ir llevando a un esquema de negociación del acuerdo comercial más en función de los intereses, pero de paso presionar las firmas norteamericanas. ¿Para qué? Para que cada vez inviertan menos en el exterior e inviertan en Estados Unidos. O sea, el nearshoring, que es una idea que la cual ha jugado y ha seducido a los mexicanos y traemos a ese rollo, pues, ha sido un fracaso. Claro, por razones de política nacional, o sea, no hemos hecho lo propio para poder atraer inversiones. Pero además, creo que justamente lo que viene hacia adelante no es un esquema de nearshoring, sino más bien, es decir, regresen a invertir aquí en Estados Unidos y claro, les va a costar más, pero aquí es donde tienen que estar si no quieren tener la amenaza de que sus cadenas de proveeduría van a ser muy complicadas a través de los aranceles o cualquier otra disposición de carácter económico. Por otro lado, concluyo con esto. Creo que México está jugando muy mal y está jugando muy mal por dos razones. Una estructural. O sea, tenemos 6 años haciendo todo para que México eh, sea muy frágil en su relación con el exterior. Somos más dependientes que nunca, pero además estamos más desprestigiados que nunca. Además tenemos una fragilidad institucional como nunca. No tenemos ya poder judicial, no tenemos elecciones justas, no tenemos los componentes de lo que significa un país fuerte, un país sólido, un país unido, un país con legalidad, un país que puede, aunque esté en condiciones de desigualdad, eh, enfrentar sus desafíos, pues porque cumple con lo que son los fundamentales de un Estado moderno. México retrocedió brutalmente, retrocedió increíblemente en materia de legalidad y apenas empezamos, todavía lo que viene es peor. Perdón, creo que se me metió una llamada o se quiso meter una llamada. No te preocupes. Entonces, pero bueno, lo que quería comentar más que todo es esta dificultad que tenemos como país y esta crisis nos agarra en muy mal momento. Es como la oposición.
cuando más se necesitaba de una oposición eficaz, moderna, etcétera, es cuando vamos teniendo una oposición muy frágil. Y por otro lado, tenemos el tema, bueno, de aquí de México, cuando necesitamos un país más fuerte por el desafío que estamos viviendo, pues es cuando tenemos a un país institucionalmente mucho más frágil. Pues la realidad es que el país sí está complicadísimo. Yo veo las dos calificadoras que ya nos pusieron como una economía en peligro, inestable, en riesgo. Ves el tema de Pemex que acaba. Hoy no te oigo, perdón, Federico. Ah, estás hablando, ok. Veo el tema de hoy principal en Reforma es la congelación de los contratos de Pemex, la suspensión prácticamente de la contratación en Pemex, porque no han logrado encontrar la fórmula para pagar esos 20 mil millones de dólares que deben a proveedores. Y todo lo que estamos viendo nos dice que pues no van a ser épocas de bonanza No van a ser. el 25, ¿no? No hay dinero. Eh, Oímos a Ricardo Monreal que dice que no sabían que tenían fideicomiso los órganos autónomos y que ahora que ya lo saben, pues se los van a quedar porque tienen que meterlos al presupuesto. Y en esta lógica de que todo lo que hay te tiene que gastar y tenemos que acabárnoslo porque es la única manera en que podamos mantenernos, creo que va a ser mucho, muy, muy complicado que a mediados del sexenio puedan tener resultados si lo que estamos viendo al día de hoy es que solamente de servicio de la deuda creo que se pagaron 80 mil millones de dólares de servicio de la deuda externa, que creció 80% la deuda externa de un presidente que se negaba a aceptar que se estaba endeudando. Dime, la ley de ingresos de la federación trae otra vez un boquete de 1,5 billones de pesos, de 1,5 billones. Te van a tener que volver a solicitar prestado y nos quieren vender que con el 2,3% de alivio en el déficit, con eso nos vamos a conformar, pero pues la realidad es que el déficit está creciendo si entendemos que están pidiendo más dinero prestado. Entonces nos quieren meter el dedo en la boca que la mayoría de la gente no se da cuenta. Y sí veo muy complejo el escenario, Federico, muy, muy complejo. Bueno, pero es que fíjate que así es como complejo también esto plantea, no lo han abordado por lo visto, pero es el tema del futuro en términos de la disputa por el poder. O sea, van a cambiar los términos del consenso, yo de eso estoy seguro. Más allá de que la señora Claudia se engolosina con su popularidad, pero yo veo que si, eh, o sea, veo muy complicada la elección del 27 para el régimen. Y doy por cierto el clientelismo, doy por cierto la parcialidad del INE, voy por cierto la ausencia ya de justicia electoral, lo que quiera, pero lo que sí es que va a haber un creciente malestar de los mismos que llevaron al poder a López Obrador y a Claudia, por lo que tú señalas, Paco. O sea, las condiciones hacia adelante son problemáticas. Simplemente mantener el poder adquisitivo de de los beneficios sí, los beneficios económicos que da el programa social va a ser de una complejidad brutal. Vas a tener que empezar a depurar y decir, bueno, esto no, y la fregada y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque no hay dinero
que alcance. El proyecto de infraestructura que resulta muy prometedor, pues va a quedar con que vas a hacer puros estudios, que es lo único que puedes hacer al menos en los primeros 2 años, porque no tienes dinero para poder gastar. O sea, creo que va a haber un cambio en lo que ha sido la constante de 2018 hacia la fecha, que es el respaldo popular hacia el proyecto autocrático, porque la gente apoya la autocracia como una vía para resolver sus temas inmediatos, que es su bienestar económico. Pero si el modelo autocrático ya dio de sí porque no te puede mantener, porque ya no hay lana y literalmente no hay dinero, o sea, cualquiera que se ponga a hacer un análisis superficial del proyecto de presupuesto y del esquema de ingresos, pero se dar cuenta que va a ser al menos el 2025 y seguramente el 2026 muy complicado. Y es muy complicado, ¿por qué? Porque al final de cuentas la manera como la economía puede resolver sus dificultades no es a partir de la estabilidad. La estabilidad es el punto de partida, pero para poder ser funcional necesitas tener crecimiento, no nada más estabilidad. Y la estabilidad la puede haber relativamente, porque si tienes tú un deterioro del poder adquisitivo, porque hay una inflación subyacente, que la cual los ingresos de las personas no pueden dar con ello, que creo que es algo que ya está sucediendo, y además el deterioro, pues, de los servicios de salud, el deterioro de los servicios educativos, en general del bienestar de los servicios públicos y del bienestar de las personas, o lo que incide en el bienestar de las personas. Entonces, sí vas a tener tú una situación diferente. Y yo lo que decía que no se había abordado es que con todo y la reserva que mucha gente tiene sobre la formación de una nueva fuerza política opositora, yo diría que es fundamental y curiosamente no es fundamental para desplazar lo que existe, sino para complementar lo que existe. Y vuelvo a mi vieja tesis. Vean, la evaluación que hace Campaigns and Elections de las 10 capitales, el nivel de evaluación. De las 10, 7 son alcaldes que no son de Morena, 2 del PAN, Cecilia y el de Querétaro, Sí. 2 de Movimiento Ciudadano, Vivi Ravelo y la de Guadalajara. Creo es la de Guanajuato, creo, sí, Guanajuato. eh, y no estoy incluyendo a León todavía, pero porque no es capital, pero seguramente estaría también. Entonces, si vemos la conformación de lo que es lo local, lamentablemente el Frente Ciudadano es muy centralista. O sea, las figuras relevantes, aunque tienes tú ahí un Guadalupe Acosta que lo entiende nacionalmente, pero el proyecto lo veo muy, muy centralista. Pero lo que quiero decirles es que sí hay espacio para que en el 27 se puedan tener triunfos importantes. ¿Por qué? Porque esto, digo, no podemos estar renegando de la realidad eh, y ver cómo se está cayendo a pedazos el país, cómo vamos a una relación con el vecino del norte en condiciones de fragilidad extrema y quedarnos como unos espectadores, o sea, como que tenemos licencia a la esperanza, pero no solamente licencia porque querramos dárnosla, sino porque sí existen condiciones objetivas en la perspectiva de que la elección del 27 puede ser el principio de quiebre de lo que es el régimen autocrático. No, yo no veo por qué, que por cierto coincide con la elección en Campeche. Y la elección en Campeche la puede ganar la oposición. Lo que yo aquí estoy suponiendo, por eso creo que es fundamental que haya esta fuerza opositora del Frente Ciudadano, porque se necesita construir consensos de manera distinta. El Movimiento Ciudadano necesariamente tiene que ser parte de este gran frente opositor y más allá de los intereses que tenga y de los compromisos que tenga Dante Delgado, pues están los intereses del partido y el partido pues va a tener la elección de Nuevo León y la elección de Campeche.
No veo que tenga condiciones de ganar la elección en Nuevo León. Creo que ahí va a competir contra el PRI y creo que el PRI puede ganar precisamente porque el segundo mejor evaluado de los alcaldes es justamente el alcalde de Monterrey. Entonces, veo así el escenario, por las dificultades a las que hace referencia, Paco, que es muy desalentador, pero también es el desmoronamiento del régimen autocrático. No sé si tú coincidas conmigo, con todo y que esto también plantea riesgos como es la represión, la corrupción exacerbada y eventualmente el quiebre democrático, ¿no? Ahora, Oye, Federico, pero me llama la atención muchas cosas. Hablabas del tema de lo del fentanilo. Digo, yo hasta la fecha no entiendo que un comerciante quiera matar a sus clientes, ¿no? Pero bueno, ese es el punto del fentanilo, porque si matas a tus clientes, pues se te acaba tu cartera. Eh, pero aquí el tema con Claudia Sheinbaum y Donald Trump me llama mucho la atención porque Donald Trump no está en una postura conciliadora, pues no lo veo en una postura conciliadora. Y, y Claudia Sheinbaum no solo enfrenta el tema de con Estados Unidos, sino la presión de Canadá por sacar a México del tratado, porque a Canadá tampoco pues le convienen las cosas las decisiones que se están tomando en México. El tema es que México se ha quedado, se puede decir, solo, y su relación con China parece ser que está afectando también hacia el otro costado. No creo yo que cambie el tema de la relación con China, que es al que le apuestan a que sean los que introducen el fentanilo, pero también el comercio, un comercio, pues no ilegal, pero sí desleal hacia los productos tanto mexicanos como de otros países que llegan a México. Y tienes ahí temas que son muy complicados y no veo a una Claudia Sheinbaum apoyada por nadie, ni por sus cámaras, o sea, ni sus legisladores, los legisladores de su partido que deberían estarlo apoyando. Y hoy que viene el tema de una elección rara e ilógica en el Poder Judicial, no veo que ella vaya a tener el control del Poder Judicial tampoco. Entonces, cuando tú la ves sola, una presidenta sola, y todavía sin ánimos como para enfrentar las cosas y tomar el poder, porque el poder no se comparte, se ejerce, lo hizo López Obrador, ese sería el camino que debería seguir ella. No le veo yo un futuro al crecimiento de este país. ¿Lo ves tú de alguna manera? ¿Ves que pueda Claudia Sheinbaum zafarse y sacudirse tanta rémora que le dejaron encima? Bueno, a ver, yo ahí lo que sí veo ruptura, pero, o al menos la posibilidad de ruptura, pero no va a ser por Claudia. Claudia, todo lo que ha hecho ha sido obligada por la circunstancia. O sea, el tema de que es evidente cómo cambió en materia de seguridad pública la estrategia, literalmente ni la militarización ni los abrazos y no balazos, ella los atendió. O sea, es clarísimo que ella va en otro esquema, pero no es porque ella quiera eso, es porque las circunstancias la están obligando a ello. Igualmente, López Obrador y Marcelo Ebrard sí llegaron a un entendimiento, como también lo tuvo Enrique Peña Nieto con el gobierno chino. Y el cambio que ha habido en Estados Unidos es que que es relativamente reciente, es o estás conmigo o estás con China, pero no puedes estar con los dos. Entonces, y Claudia, eso lo que creo yo que ella sí va con la idea, pues, de que hay que estar, como ella dice, con los socios comerciales. O sea, ella en esos dos sentidos sí está planteando un cambio, pero no porque quiera ni esté convencida, eso es porque no le queda otra. Y como tal, mi reflexión es esta, Aurora. Si López Obrador va a aguantar, y mi pronóstico es que no va a aguantar. O sea, en un momento no tardamos mucho, no sabemos cómo, si lo hace él o a través de quién o cómo, ¿verdad? Pero en algún momento va a dar el manotazo en términos de sentirse despojado
del sentido de su proyecto. Y esto puede ser en función de García Harfuch, o sea, literalmente sacarlo de la competencia, porque López Obrador está viendo el 2030 y está viendo que su vástago va a ser el sucesor de Claudia. Y el que se le está poniendo como obstáculo, pues no es Marcelito Ebrard, ¿no? El que la competencia anticipada, pues va a ser Omar García Harfuch, sobre todo si con todo el empoderamiento que le está dando la presidenta, pues empieza a tener resultados razonablemente buenos. Y mi pronóstico es que no va a aguantar Andrés Manuel López Obrador, al menos veo esa posibilidad, no porque Claudia quiera romper con él y quiera realmente ejercer el poder y quiera controlar el Congreso o el Poder Judicial. No, no anda en disputa, en esa disputa, Claudia. Pero el que sí es de una intransigencia total y absoluta es Andrés Manuel y concretamente su control del partido, su control del Congreso, su control prácticamente hasta del gobierno, eh, va a hacer que su tolerancia sea muy, muy, muy a esos pequeños o importantes gestos de independencia por parte de Claudia. Eso es lo que pensaría que puede venir adelante. Pero no que Claudia de repente diga, no, ya llegó, suficiente, y ahora mando yo. No la veo en esa actitud, por razones políticas, a lo mejor por razones de, de forma de ser, pero no la veo rebelándose en contra de López Obrador. Y yo veo que al interior de Morena ya empezamos a ver las fisuras que antes sabíamos que habían, pero que no eran tan evidentes. Vemos el argumento de Javier May contra Dan Augusto, calificándolo de que él puso al líder de la barredora como jefe de la policía y poniéndose él como víctima y prácticamente empezando una cacería contra todo lo que tenga que ver con Adán Augusto en Tabasco. Vemos el problema de Sinaloa, el señor Rochas Moya ya incluso habló de la revocación de mandato y dijo que él va a apoyar por la revocación de mandato, no con mucho convencimiento. En San Luis Potosí, el tema de este muchacho Gallardo, el Pollo Gallardo, ya públicamente y en diferentes medios, en entrevistas, un empresario de Morena que quiere ser candidato a gobernador, lo exhibe como el mayor narcotraficante del estado y lo acusa de las agresiones que tienen en contra. En el caso de Tlaxcala, pues vemos lo que ha sido la familia Monreal, que desde los 2000, desde inicio de los años 2000, esa pugna que tuvo con Amalia García, Ricardo Monreal, viene acompañada de la vinculación de algunos de sus hermanos. Pero no en Tlaxcala, ¿no? En Zacatecas. Zacatecas, perdón, Zacatecas, en Zacatecas. En Tlaxcala tenemos a un gobernador que en ese intento tan morenista de controlar todo, se quiso meter a la elección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, y pues le empezaron a llover cosas y lo ha puesto de una manera muy exhibida, porque hablan de la salida de la señora esta que era presidenta municipal de Bahía de Banderas, si mal no estoy. Nayarit, estás hablando. Sí, Nayarit. De Nayarit, perdón, sí. Y luego, pues, si nos vamos a Guerrero, pues en Guerrero está la cosa que arde. Estamos viendo lo que está pasando en Guerrero y la señora está preparando su boda. Y dices tú, bueno, pues ¿cuál es el tema? La señora sale de cantar y luego va a preparar su boda, como si Guerrero, oye, le sacrificaron al presidente municipal, al jefe de la policía, al secretario del ayuntamiento, de la capital del estado, a la vista de todos, y ella sigue pues cantando ahí con el Coque Muñiz. La realidad es que yo creo que lo que está pasando al interior de Morena es consecuencia de estos grupos políticos que son tan disímbolos y que de alguna manera en cada Asamblea Nacional del PRD veíamos la implosión, ¿no? De las 7 tribus, todos contra todos y cada uno peleado con el otro. Y creo que hoy ya podemos vislumbrar un poco lo que está pasando en esta conformación política. Y lo último es que
le acaban de dar plenas facultades a Andy para el control del padrón de Morena como secretario general. Entonces, lo que yo creo que estamos viendo aquí es no solamente la inconformidad de ese grupo que siente que no lo han dejado llegar al poder, que se sentía con méritos para llegarlo, que son antagónicos con Andrés Manuel y que se sienten ofendidos por el maltrato que recibió, sino que los otros, cuando ya no lo ven, dicen, oye, pues ya podemos volar solos. La presenta está muy complicada y creo que en ese tono que se percibe, va a venir una complicación muy seria en la elección del 2017. Y lo que tú bien dices, que creo que es lo que también adelanta Enrique, el director del Financiero, en la columna del viernes, que está viendo que todo el poder, como es normal, desgasta. Y cuando desgasta de esta manera, que no das resultados, que tienes un endeudamiento, que tienes pleitos internos y que no generas economía estable y sana para el país, pues lo que sigue es que empieces a perder apoyo, ¿no? Y creo que sí, lo que tenemos a la vista en el 2017 va a ser una sacudida seria de la vida política del país, mi querido Federico. Sí, sí, ahora lo que aquí hay dos vías. Una es el caos y otra es la disputa democrática a través del voto, ¿no? Pero el caos no deja de ser una de las posibilidades, ¿no? Y es el ambiente en el que mejor se mueve Andrés Manuel, en el caos. Que es en el que, claro, claro, claro. Y eso todavía lo convierte en un hombre más peligroso, porque además, al ya no estar en la, en la, en la pantalla pública, pues tiene mucha mayor capacidad para moverse, nada más que la falta de poder formal, pues también va a ser un elemento que juegue en su contra, esperaría yo. Sí, Pues ya son las 9:15 de la mañana. Les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Federico, un placer como gracias, siempre. Te mando gracias, un fuerte gracias. abrazo. Aurora, que pasen un extraordinario fin de semana y nos vemos por acá. Oye, todavía es jueves, joven. Nos vemos mañana. Cálmate, Ay, pues que ya pues nos estás mañana empieza el diciendo fin de feliz fin de semana. semana, te me estás despidiendo desde ayer. ¿Quién le da valor? Bueno, pásenla muy bien. Nos vemos Gracias, Federico, un mañana. gusto. Hasta luego, ya. Gracias.